Familia, buenas noches. Buenas noches. La enseñanza de hoy se titula Salvos por Gracia. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos en familia, todos completos, Señor, acá, reunidos todos, buscando de ti, Señor, buscando de crecer con el conocimiento de tu palabra, Señor, para crecer en tu gracia y en tu favor. Padre Santo, Señor, te damos gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje, porque sabemos que también tu palabra les llega a ellos, Señor, y tu palabra nunca regresa vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual fue dada. Te damos gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, salvos por gracia. Entonces vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Dice la palabra: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí está diciendo este pasaje de Efesios, nos está diciendo que nosotros somos salvos por la gracia de Dios y que accedemos a esa salvación mediante la fe. Entonces vamos a entender estos conceptos. El primer concepto que vamos a entender es el concepto de la salvación, para tener claro a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de salvación. Esta palabra salvación, las palabras griegas y hebrea que se traducen como salvación en la Biblia, significan salvar de la muerte o mantener con vida. Y también significa libertad de aquello que restringe y ata. Entonces la salvación se puede considerar como la liberación que hace el Señor de todo aquello que nos ata, de la muerte, del pecado, ¿sí? Para pasarnos de muerte a vida, mantenernos con vida porque estábamos muertos, salvarnos de la muerte. Ahora, esta muerte se refiere a una muerte espiritual. Nosotros estábamos destituidos de la presencia de Dios a causa de nuestra maldad, de nuestros pecados. Y el no estar en la presencia de Dios es estar muerto espiritualmente. Pero la salvación, que es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, nos permite nuevamente tener vida, estar nuevamente en comunión con Dios, con el Padre. Y gracia es el favor inmerecido de Dios, mostrado a los hombres a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. La gracia podríamos decir que es el amor de Dios en acción a través de su Hijo Jesucristo para redimir al hombre, para darle vida al hombre, para poder reconciliar al hombre, poderlo restituir espiritualmente para que vuelva a estar con él el hombre. Vamos a Juan 1.17. Juan 1.17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. El amor inagotable de Dios y su fidelidad. La Reina Valera habla, pero la gracia y la verdad. Entonces esta gracia es ese amor inagotable de Dios. Y viene a los otros hombres a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el amor de Dios siempre se ha manifestado hacia los hombres. El amor de Dios siempre se ha manifestado hacia el hombre, a un pecador. Por eso escuchamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento escuchamos de la misericordia y escuchamos de la gracia. La misericordia es todo este amor que se manifiesta al hombre. Pero la gracia es este amor manifestado a través de la obra redentora. Es decir, todo a lo que tenemos acceso, todo lo que el Señor nos ha dado a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Ahora vamos a Tito 2:11. ¿Qué nos dice sobre la gracia? Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Entonces la gracia de Dios, este amor, estas acciones de amor de Dios para con los hombres a través de la obra redentora de nuestro Hijo Jesucristo, están disponibles para todos los hombres. La gracia es para todos los hombres, para toda la humanidad. Digamos que es universal. Jesucristo hizo su obra redentora una vez y para siempre, para todos los hombres. Ahora, el versículo continúa diciendo de la siguiente manera. Este pasaje de Efesios 2:8 dice:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces aquí el pasaje nos aclara que es por la gracia de Dios que la salvación está disponible. Es por la gracia de Dios, pero se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Entonces está disponible por medio de la gracia y se recibe por medio de la fe. La fe es fundamental para recibir todo lo que el Señor nos da. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando dice agradar a Dios, es complacer a Dios, es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sin fe es imposible. El Señor nos da toda la gracia, nos da la herencia a la que tenemos derecho, nos bendice con toda bendición espiritual, que ya lo hemos visto. Pero esas bendiciones, todo lo que el Señor nos da, lo recibimos a través de la fe. Y esto incluye, por supuesto, la gracia y la obra de salvación. La recibimos a través de la fe. ¿De la fe en quién? En su Hijo Jesucristo. Vamos al Salmo 49, 7, 9. Pero nadie puede salvar a nadie de la muerte pagándole rescate a Dios por su vida. Tal salvación no se da fácilmente, pues nadie puede pagar suficiente para vivir por siempre y no llegar a ver la fosa. Entonces, el hombre no puede obtener su salvación por sus propios medios. El hombre es incapaz, debido a su naturaleza pecaminosa, de obtener la salvación. Por eso necesitamos de un Salvador. Y este Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de Efesios 2, 8, 10 continúa diciendo que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Aquí se está refiriendo a la fe. Es decir, ni siquiera la fe que nosotros necesitamos para aceptar la salvación, para recibir la salvación, es nuestra. Es un regalo de Dios. Dios hizo la obra redentora y nos dio también la medida de fe que necesitamos para poder creer y ser salvos. Todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nada fue por nuestros propios méritos, para que nadie se gloríe. Mire lo que dice más adelante. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No está al alcance de nuestras capacidades el ser salvo. Todo se lo debemos a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo se lo debemos a Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. Toda la dinámica de la salvación es por gracia, incluyendo la fe. Ya leímos Salmos 49, 7, 9, ¿sí? Donde el hombre no puede obtener su salvación por sus propios medios. Vamos a Juan 6, 44. Juan 6, 44. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, el que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Oh, amén. Ninguno puede venir a mí, nadie puede venir. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces nosotros llegamos a los pies del Salvador porque el Señor nos trae. El Señor nos trae, el Señor dispuso, el Padre, Dios Padre dispuso la obra redentora. Él lo propuso en su corazón, redimir a la humanidad. Por su infinito amor, Él decidió redimir a la humanidad, lo propuso en su corazón, Él gestó la obra a través de su Hijo Jesucristo y además nos puso la medida de fe necesaria para que nosotros pudiéramos creer y de esta manera acceder a la salvación. Acuérdense que la fe es el medio por el cual nosotros accedemos a las cosas de Dios, a las bendiciones de Dios. Accedemos a través de la fe y por supuesto a través de la fe entonces accedemos a la salvación. Vamos a Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Amén. Aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo al Espíritu Santo, el otro Consolador. Y Él dice que cuando Él venga, es decir, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo está haciendo un ministerio en el mundo, que es convencer al hombre pecador, convencerlo de su condición de pecador, convencerlo de pecado. Ahora, mira que está hablando de pecado en singular, no está hablando de pecado en plural. El Espíritu Santo no viene a convencer al mundo de los pecados, sino de un pecado. El versículo 9 lo dice,
de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el pecado del hombre es no creer en el Hijo Jesucristo. Ese es el pecado del hombre. Y ese es el ministerio que hace el Espíritu Santo en el mundo. Convencer al hombre del pecado de no creer en Cristo. Entonces mire cómo nuestro Señor, nuestro Padre amado, gesta toda la obra redentora para el hombre. Él la planea, Él envía a su Hijo, la ejecuta a través de su Hijo Jesucristo, nos pone la medida de fe que necesitamos para creer y envía a su Espíritu Santo para que nos persuada, nos convenza del pecado y nos convenza de que necesitamos el Salvador. Esa es la obra completa. Dios hace toda la obra de salvación. Por eso la palabra afirma, en este pasaje lo estamos viendo, que somos salvos por gracia, mediante la fe. Somos salvos por gracia. Ahora dice, no por obras, versículo 9 de 2 de Efesios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no somos salvos por obras. Nada de lo que nosotros hagamos nos puede permitir obtener la salvación. Pero sí somos salvos para hacer obras. No somos salvos por obras, sino para obras. Para hacer buenas obras. Y ya lo vamos a leer porque el versículo continúa diciéndolo de esa manera. Vamos a Romanos 3:20. Romanos 3:20, ¿qué nos dice? Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Aquí está hablando, por supuesto, de la ley de Moisés, el pacto con el pueblo de Israel, que tenía una cantidad de leyes, más de 600 leyes, que establecían como un cinturón del cual no deberían salirse. Por causa de la transgresión del hombre fue que fueron dadas estas leyes. Pero ninguna persona que cumpla las leyes va a poder, porque son imposibles de cumplir. Son imposibles de cumplir. Para el hombre natural es imposible. Los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo, pero entonces ¿quién será salvo? Y Jesucristo le dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Ahora dice, porque somos hechura suya, continúa el versículo 10 diciendo, porque somos hechura suya. El Señor nos hizo. La Biblia habla de nuestro Dios Padre como el alfarero, el que nos moldea, el que nos crea. ¿Sí? Aquí está hablando de una nueva hechura. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida, esto es una nueva vida en el espíritu, una nueva vida espiritual, es decir, un nuevo espíritu. Un espíritu con vida, porque el anterior espíritu era un espíritu que estaba condenado a muerte. Pero este espíritu nuevo, esta hechura de Cristo, es un nuevo espíritu que tiene vida y es una vida eterna junto con Dios. Qué maravilloso regalo. Una vida eterna junto con Dios, y esto fue por su gracia. Fuimos hechos nuevas criaturas, por la gracia de Dios. Ahora continúa diciendo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, el Señor nos creó para buenas obras, es decir, para realizar su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, para dar buen fruto. Para eso nos creó el Señor y para que andemos en ese dar buen fruto. El árbol manifiesta que está vivo y sano al dar buenos frutos. Entonces nosotros cuando damos buenos frutos, es decir, cuando hacemos la voluntad del Padre, nosotros estamos manifestando que nosotros estamos vivos y sanos. Estamos manifestando esa condición interior de hombres, de seres espirituales vivos, que gozamos de la presencia de Dios, de su Santo Espíritu morando en nosotros, y damos frutos. Ya vimos los frutos del Espíritu. En una de nuestras enseñanzas recientes vimos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esos son buen fruto. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Para esto los llamo, para que, así como Cristo sufrió por ustedes y les dio el ejemplo, ustedes sigan sus pasos. Entonces, el Señor nos dio el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo y nosotros debemos seguir
los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él dio ejemplo del buen fruto. Él vino a hacer toda la voluntad del Padre y a dar buen fruto. Y nosotros también debemos hacerlo, debemos seguir sus pisadas. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos llegar a la medida del varón perfecto. Es decir, a la semejanza, debemos llegar a ser iguales que Cristo. Esa es la meta para nosotros los hijos de Dios. Mateo 7:16, con esto terminamos. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros, si estamos dando buen fruto, damos testimonio de que Cristo mora en nosotros a través de su Santo Espíritu y de que nosotros moramos en Cristo, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso, nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia porque Dios lo quiso así, Él lo planeó así, es la buena voluntad de Dios, es su amor en acción a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos estar nuevamente disfrutando de su presencia, para que pudiéramos ser llamados hijos de Dios, para que pudiéramos heredar el reino de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios y accedemos a esta gracia a través de la fe en la obra de su Hijo Jesucristo, por la fe en Cristo. Ese es el medio para recibir lo que por gracia nos ha sido concedido, la salvación. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza que has traído esta noche a través de tu Santo Espíritu para nosotros. Sabemos que tú nos estás edificando, Señor, noche tras noche, enseñanza tras enseñanza. Te damos gracias por la obra edificadora que estás haciendo en nosotros. Padre Santo, nos estás transformando en ese templo, Señor, ese templo maravilloso donde mora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Hoy entendemos a través de tu palabra que fuimos salvos por gracia y que es mediante la fe que nosotros podemos acceder a esa salvación que tú nos dispusiste a través de la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.